Hace 3 días, mi madre tomó mi anillo de compromiso, lo levantó contra la luz del candelabro y se rió. No fue una risa de alegría. Fue esa risa de quien acaba de confirmar una sospecha. ¿Esto es lo que pudo pagar? Dijo sin siquiera mirarme. Tu padre compró el mío con 3 meses de sueldo. Luego se giró hacia mi hermana y le pidió que mostrara el suyo otra vez. Mi prometido estaba parado en la puerta de la cocina. Lo escuchó todo, y lo que hizo a la mañana siguiente costó 0 pesos, pero le costó a mi madre todo lo que había construido en 30 años. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Laura Méndez. Tengo 31 años y trabajo como enfermera en urgencias en una clínica de Pachuca desde hace casi una década. Sé lo que es sostener la mano de un desconocido mientras pasa por el peor momento de su vida. Sé lo que es tomar una decisión rápida cuando no hay tiempo para dudar. Pero la noche en que mi madre sostuvo mi anillo contra la luz y se rió, hice exactamente lo que siempre he hecho. Tragué saliva, sonreí y fingí que todo estaba bien. Necesito contarte un poco sobre mi familia para que entiendas lo que pasó en esa cena. Mi madre, doña Silvia Méndez, tiene 62 años y nunca trabajó fuera de casa un solo día de su vida. Ella cuenta esto con orgullo, como si fuera un logro que pocas personas tuvieron la competencia de alcanzar. Mi padre, don Roberto, es un ingeniero jubilado, un hombre callado, del tipo que responde a toda pregunta difícil con un «tu madre sabe lo que es mejor», y cree que eso resuelve todo. Mi hermana, Jimena, tiene 34 años, está casada con Ricardo, un abogado de un bufete importante en la Ciudad de México, y usa un anillo de brillante que mi madre menciona al menos una vez por reunión familiar. 2 quilates. Silvia nunca olvida informar el tamaño. Y luego estoy yo, la hija enfermera, la que cubre turnos de 12 horas, la que paga su propia renta, la que terminó la carrera con beca y préstamos. Mi madre me presenta con sus amigas como Laura, la independiente, y suena como un cumplido hasta que te das cuenta de que, en su boca, independiente significa aquella por la que no tuve que preocuparme tanto. Hay una pared de fotos en la sala de la casa de mis padres. 8 fotos de Jimena. 3 mías, 2 en grupo y una sola, de cuando tenía 12 años en una fiesta de la escuela vestida de Adelita, en un bailable que ni siquiera recuerdo. Sé que contar fotos parece cosa de niña resentida, pero cuando creces en una casa donde todo se mide, se compara y se clasifica, aprendes a medir también. Es automático, es supervivencia. Conocí a Alejandro Juárez hace 3 años, en una situación que todavía me hace sonreír cuando la recuerdo. Llegó a urgencias de madrugada con un muchacho de 22 años, su aprendiz, que se había encajado un tornillo en la palma de la mano durante un trabajo. Alejandro había vendado la mano con un trapo limpio y manejado 40 minutos con las intermitentes encendidas. Se quedó en el pasillo por casi 5 horas esperando a que el muchacho saliera, no porque estuviera obligado, sino porque el joven no tenía familia en la ciudad y él no quería que despertara solo. Alejandro tiene 33 años, tiene un pequeño taller de carpintería en el barrio donde creció. Hace muebles sobre medida, a mano, por encargo. Mesas de comedor, repisas, cabeceras de cama. Nunca será rico. No le importa. Él mide el éxito en madera bien trabajada y clientes que regresan. Cuando me pidió matrimonio, fue en el patio del taller. Había puesto linternas de vidrio colgadas en las ramas de un viejo pirul que hay ahí. Había hecho la cajita del anillo con un pedazo de cedro que sobró de un encargo. Y el anillo en sí era una banda sencilla de plata, con una piedra en el centro. Una turmalina verde oscuro, pequeña, del color de la selva profunda en un día de lluvia. Me dijo que la piedra había pertenecido a su abuela, que la usó por décadas dentro de una bolsita de terciopelo en el cajón de la cómoda, guardada para cuando llegara el momento adecuado. Amé ese anillo antes incluso de saber la historia detrás de él. Lo amé porque era todo lo que Silvia nunca elegiría. Y esa, me di cuenta después, fue mi primera gran ingenuidad. Creer que lo que me conmovía a mí la conmovería a ella también. Cuando llamé a Jimena con la noticia, lo primero que preguntó fue, ¿qué piedra es? Me reí. Ella no. Después dijo que mamá iba a tener una opinión. Siempre la tiene, respondí. No, insistió ella. Sobre el anillo específicamente. Vete preparando. Debí haber escuchado la advertencia en su tono de voz. En lugar de eso, hice lo que siempre hago.
Creí que esta vez sería diferente, que ella miraría mi felicidad y elegiría la alegría en lugar de la regla de medir. La cena fue organizada por Silvia. Llamó el viernes diciendo que quería hacer una celebración familiar chiquita. Cuando Alejandro y yo llegamos, había 2 autos extraños frente a la casa. Adentro, en el sofá de la sala, estaban sentadas Lulú y Maru, las amigas del club de Silvia, las que desayunan juntas todos los jueves, las que saben el precio de todo y el valor de nada. Le susurré a Alejandro en el pasillo que pensé que era solo familia. Él apretó mi mano y dijo que estaba bien, que podía manejarlo. En cuanto entré a la sala, Silvia no me abrazó. No dijo felicidades. Tomó mi mano izquierda y la jaló hacia la luz del candelabro. Se quedó 3 segundos en silencio, inclinando el anillo de un lado a otro. Después vino la risa. No fue una risa cruel en el sentido obvio. Fue peor. Fue condescendiente, del tipo de quien esperaba poco y tuvo la confirmación. ¿Esto es lo que pudo pagar? Miró a mi padre, que estaba poniendo una canasta de pan en la mesa, y no levantó la vista. Tu padre gastó 3 meses de sueldo en el mío. Lulú apretó los labios. Maru miró su copa de vino, y entonces Silvia se giró hacia Jimena, que estaba cerca de la vitrina con Ricardo. Enseña el tuyo otra vez, mi vida. Jimena dudó. Lo vi. Hubo un segundo de algo cruzando por su rostro, pero extendió la mano de todos modos. El brillante de 2 quilates atrapó la luz y lanzó pequeños arcoíris sobre el mantel bordado. Silvia sonrió con satisfacción. Yo metí mi mano izquierda debajo de la mesa y me sentí de 12 años otra vez. Alejandro había entrado por la puerta de atrás. Estaba en la cocina, separada de la sala solo por una barra. Escuchó a mi madre. Escuchó la risa. Escuchó cada palabra. Cuando entró a la sala, nadie lo esperaba. Lulú puso su copa en la mesa. Maru se movió en su silla. Mi padre se quedó mirando fijamente la canasta de pan como si tuviera la respuesta a una pregunta antigua. Alejandro fue hasta la silla junto a la mía, la jaló y se sentó. Puso su mano en mi espalda, firme, cálida. Un solo punto de contacto que dijo todo sin decir nada. Silvia reaccionó rápido, como siempre. El modo anfitriona se encendió como un interruptor. Voz brillante, sonrisa pulida. Alejandro, qué bueno que viniste. Ni te oí llegar. Puedes sentarte. Ah, ya estás. Qué bien. Extendió la mano para tocarla de él sobre la mesa. Él dejó que lo hiciera, pero no devolvió el gesto. Solo la miró, sin rabia, sin teatro. La mirada de alguien que decidió que ya no va a fingir que no escuchó lo que escuchó. La cena siguió como siempre siguen las cenas de Silvia. Ella hablando, el resto de nosotros orbitando. Describió la fiesta de compromiso que estaba planeando en el club. 80 personas, arreglos de flores, brindis con tequila de reserva. Yo no había aceptado nada de eso. Ella no me había preguntado. Jimena cruzó su mirada conmigo una vez durante la cena. Por menos de un segundo, algo pasó por su rostro. Culpa, tal vez, o reconocimiento, y después desvió la vista. Al salir, Alejandro me guió hacia la puerta con la mano aún en mi espalda. En el auto, ninguno de los dos habló por casi 20 minutos. Manejó con las 2 manos en el volante, como siempre lo hace. Manos de carpintero, acostumbradas a sostener peso. Yo me quedé mirando las luces de la calle pasar por el vidrio, con ese nudo en el pecho que conozco desde niña. El nudo de quien tragó una vez más y ya no sabe cuánto espacio queda. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, sin ira. Dijo que mi madre no se había equivocado por descuido, que se había girado hacia Jimena a propósito, justo después de reírse, y que eso no era un descuido, era una elección. Abrí la boca para defender a mi madre. El reflejo fue automático, como presionar una herida antes de saber si ya cerró. Pero esta vez no dejé que saliera. Solo dije, lo sé. Y seguí mirando por la ventana, con el anillo atrapando un poco de la luz de los postes, la turmalina verde oscuro brillando quieta, sin pedir atención. Esa noche, después de que Alejandro se durmió, me quedé sentada en la cocina a oscuras. No tenía insomnio exactamente. Tenía eso que pasa cuando has pasado 31 años convenciéndote de que una situación es aceptable y de repente el argumento ya no cuadra. Me quedé girando el anillo en mi dedo. La piedra era lisa por debajo, con una textura que Alejandro dijo que es natural de la turmalina, como si la piedra hubiera crecido así. Pensé en su abuela guardando eso por décadas en una bolsita de terciopelo.
Pensé en mi madre levantando el anillo contra la luz del candelabro como quien prueba un producto antes de devolverlo. Cuando Alejandro despertó por la mañana e hizo café, puso una taza frente a mí y se quedó apoyado en la barra un rato sin hablar. Entonces me preguntó algo que cambió algo dentro de mí. Me preguntó, si una paciente llegara a urgencias y me contara que su madre hizo lo que la mía hizo, frente a las visitas, frente a su hermana, ¿qué le diría yo a ella? Sé la respuesta. He dado esa respuesta docenas de veces a mujeres sentadas en camillas, con la bolsa en el regazo y los ojos rojos, diciéndome que no es para tanto, que en el fondo ella no quiso decir eso, que la familia es complicada. Yo les diría que lo que pasó fue falta de respeto emocional, que su dolor era real, que no tenía que minimizarlo solo porque la otra persona fuera su madre. Dije eso en voz alta. Alejandro no asintió, no puso cara de «te lo dije». Solo me miró con esa calma de quien sostiene el espejo firme para que veas lo que ya está ahí. Después dijo que, antes de hablar cualquier cosa con Silvia, quería contarme la historia de la piedra. La historia completa. Porque aún no me lo había contado todo. Su abuela se llamaba Dora. Se casó en 1963. Ceremonia civil, poquísima gente, sin fotógrafo. El abuelo, don Margarito, era carpintero. Tercera generación, como Alejandro. Trabajaba 6 días a la semana y los domingos reparaba lo que hacía falta en la casa que rentaban en Querétaro. No tenía dinero para un anillo de brillantes. No tenía dinero para mucho ese año. Pero entró a una joyería con el sobre de su sueldo y pidió ver la turmalina más pequeña que tuvieran. El joyero preguntó por qué turmalina. El abuelo dijo, porque es el color del monte el día en que la vi por primera vez. Dora usó esa piedra por 43 años. No en un anillo, sino en una cadenita fina de plata que llevaba debajo de la blusa, cerca del pecho. Pasó por 2 hijos, una inundación que destruyó media casa, un periodo en el que don Margarito se quedó sin trabajo casi un año, y un marido que llegaba todos los días oliendo a aserrín hasta el día en que murió. Cuando ella se fue, en 2004, le dejó la cadena a Alejandro. Él tenía 15 años. Se quedó con la piedrita en un envoltorio de terciopelo dentro de su caja de herramientas desde entonces. En cada taller que abrió, en cada banco de trabajo que armó, el envoltorio estaba en el cajón. Cuando decidió pedirme matrimonio, llevó la piedra a un orfebre y pidió que hiciera una banda sencilla alrededor de ella. Hizo el boceto a mano, en una hoja de cuaderno. La plata la eligió él porque pensó que combinaba con el tono de la turmalina. Miré el anillo en mi dedo después de que me contó eso. La piedra tenía el mismo brillo de antes, pero se sentía diferente. Se sentía más pesada, en el buen sentido, con ese peso que las cosas ganan cuando entiendes lo que cargan. Mi madre había mirado ese anillo y visto un precio bajo. La abuela de Alejandro había mirado una piedra parecida y visto el día más feliz de su vida. Alejandro llamó a Silvia a las 8 de la mañana del sábado. Yo, sentada en el sofá, podía escucharlo todo por lo pequeño del departamento. Fue directo, sin agresividad, sin rodeos. Dijo que había escuchado lo que ella dijo la noche anterior, que había escuchado la risa, la comparación con el sueldo de mi padre y el pedido a Jimena de mostrar su anillo justo después. Silvia respondió que él había interpretado mal, que fue una broma, que yo soy muy sensible, que siempre lo he sido. Su voz tenía ese tono de quien está acostumbrado a que el otro retroceda a la primera resistencia. Alejandro no retrocedió. Dijo que no estaba interpretando, que estaba repitiendo lo que había oído, palabra por palabra, y que si ella lo había dicho como broma, era importante que supiera cómo había aterrizado la broma. Hubo una pausa. Escuché el sonido de algo siendo puesto sobre la mesa del otro lado de la línea, probablemente su taza. Entonces Silvia cambió el juego, como siempre lo hace. Dijo que había abierto las puertas de su casa, que había organizado una cena, que se había esmerado, y así era como él la trataba. ¿Llamando temprano para hacer acusaciones? Alejandro dijo que no era una acusación. Era una conversación. Y que si Laura tenía algo que decir, lo había estado diciendo por años, y que tal vez Silvia no la había escuchado. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Después hubo un clic seco. Ella había colgado. 40 minutos después, mi celular sonó. Era ella. Contesté esperando llanto o una disculpa a medias. En cambio, recibí una orden. Yo necesitaba controlar a mi novio antes de que destruyera a la familia.
Traté de explicarle que él había llamado para hablar, que ella había colgado, que repetir lo que se dijo no es un ataque. Pero Silvia ya estaba en otro modo. Ese modo en el que la ofensa se vuelve de ella, en el que el problema pasa a ser mi reacción a la ofensa, y de alguna forma yo termino pidiendo perdón por haberme sentido lastimada. Conozco ese ciclo de memoria. Participé en él por 3 décadas. Esta vez no entré. Dije que Alejandro le había dado la oportunidad de reconocer lo que había pasado, que ella había preferido colgar, y que las consecuencias de esa elección eran de ella, no mías. Dijo que si Alejandro no pedía disculpas para el sábado, la fiesta de compromiso estaba cancelada. Dije que yo no le había pedido que organizara ninguna fiesta. Dijo que 80 personas ya habían sido invitadas y que yo no iba a humillarla. Colgué con las manos temblando. No de miedo, de una rabia nueva, limpia, que no reconocía porque nunca me había permitido sentir con esa intensidad. En 31 años de relación con mi madre, me había sentido decepcionada, resignada, cansada. Pero con rabia de verdad, rabia sin culpa pegada detrás, eso era nuevo, y no la rechacé. Las siguientes horas funcionaron como una demostración clara de quién es mi madre cuando se siente acorralada. Jimena llamó primero, menos de 2 horas después de mi charla con Silvia. Su voz tenía ese tono de diplomática en misión imposible. Calma forzada, elección cuidadosa de palabras. Dijo que mamá estaba destrozada, que yo sabía cómo era ella. ¿No sería más fácil si Alejandro simplemente llamara y suavizara las cosas? Dije. Se rió de mi anillo frente a sus amigas, y te pidió a ti que mostraras el tuyo justo después. Jimena se quedó callada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Después mi padre mandó un mensaje. Dijo que mamá estaba muy sentida y que si todos pedíamos disculpas, podíamos seguir adelante. Todos. Como si la ofensa hubiera sido cometida en partes iguales por todos los presentes en esa sala. Y entonces vino el mensaje que me tomó por sorpresa. Lulú, la amiga del club, me mandó un mensaje privado diciendo que Silvia estaba muy ilusionada con la fiesta y que sería una pena dejar que un malentendido lo arruinara todo. Lulú, la amiga de mi madre, alguien que apenas me conoce, mandándome mensajes. Me quedé mirando la pantalla un rato. En menos de 2 horas, mi madre había llamado a sus amigas, contado su versión de los hechos y pedido refuerzos. Eso no es dolor, eso es estrategia. Alejandro se quedó a mi lado mientras leía los mensajes. No dijo nada. Solo fue a la cocina, hizo más café y regresó. Puso la taza frente a mí sin ceremonias. Fue ahí cuando decidí que ya no iba a fingir. No iba a fingir en la fiesta. No iba a fingir el día de la boda. No iba a fingir en las próximas décadas mientras mi madre comparaba, medía y clasificaba todo y a todos a su alrededor, con la precisión de un contador que nunca se toma vacaciones. Alejandro y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que él construyó el verano en que nos mudamos juntos, y hablamos por horas. Lo que yo quería decir. Lo que era necesario decir. ¿Dónde estaba la raya? Decidimos escribir un correo electrónico. Dirigido a Silvia, con copia a mi padre, Jimena y Ricardo. 4 puntos. Primero, un relato claro de lo que había pasado en la cena, sin interpretación, sin emoción excesiva, solo los hechos, como escribirías un reporte de incidentes. Segundo, la historia de la turmalina, la historia que mi madre no sabía y que lo cambiaba todo. Tercero, que no iríamos a la fiesta de compromiso que ella había organizado sin consultarnos. Cuarto, que la boda sería planeada por nosotros dos, y que ella sería bienvenida como invitada, no como organizadora. Leí el borrador 3 veces. Busqué la parte rabiosa, el golpe bajo, la frase que fuera demasiado lejos. No la encontré. Cada palabra estaba en su lugar. Cada frase decía lo necesario y nada más. Había un párrafo que me hizo detenerme. Era sobre la turmalina. Alejandro había escrito que la piedra perteneció a Dora Juárez, que la usó por 43 años en una cadena cerca del pecho, que su marido la eligió porque era el color del monte el día que vio a su mujer por primera vez, y que él la cargó desde los 15 años esperando el momento adecuado, que era lo más valioso que poseía, no en precio, sino en significado. Lo miré. Él me miró a mí. Mándalo, dije. Apretó el botón a las 10:47 de la mañana. La respuesta de Silvia no vino en forma de réplica, vino en forma de silencio, el peor tipo de silencio suyo, el que significa que está reagrupando fuerzas.
Mi padre, sin embargo, llamó 3 horas después. Casi no contesto. Cada llamada de ese día había sido alguien pidiéndome que tragara una vez más. Pero algo me dijo que contestara. Su voz sonaba diferente. No era la voz del Roberto que dice, tu madre sabe lo que es mejor, y cambia de tema. Era una voz más lenta, como de alguien que pasó toda la mañana sentado con un pensamiento pesado, y finalmente dejó de intentar empujarlo debajo del tapete. Me dijo que había leído el correo, que no era necesario que yo pidiera disculpas, que quería hacerme una pregunta. ¿Tu madre realmente dijo eso sobre el anillo? ¿Sobre el sueldo de tu padre? Dije que sí. El silencio que siguió duró 8 segundos. Los conté. Se escuchaba el reloj de péndulo del pasillo de la casa donde crecí. El mismo reloj que Silvia eligió y al que mi padre le daba cuerda cada domingo por la mañana, religiosamente, desde hace 30 años. Dijo que necesitaba pensar. Y colgó. Necesitaba pensar. No. Voy a hablar con tu madre. No. Esto ya pasará. No. Vamos a calmarnos todos. Necesitaba pensar. Viniendo de un hombre que no había procesado solo un conflicto familiar en 3 décadas, esas palabras fueron casi sísmicas. 1 hora después, Silvia llamó de vuelta. Su voz era otra, más fría, más controlada, sin la capa de barniz que usa con las visitas. Dijo que mi padre no le hablaba desde la comida, que estaba en el garaje. ¿Ya estás satisfecha?, me preguntó. Dije que la verdad tiene consecuencias, que no fui yo quien creó esta situación. Colgó sin despedirse. Esa noche, acostada al lado de Alejandro mientras él dormía, me quedé mirando al techo con el anillo puesto. La piedra verde oscuro no atrapaba ninguna luz en la oscuridad. Era solo una forma opaca y quieta contra mi piel. Pero podía sentir su peso. 43 años de una mujer que nunca necesitó que nadie levantara su joya contra un candelabro para confirmar que valía algo. El miércoles, 3 días antes de la fiesta, Silvia mandó un mensaje al grupo de la familia diciendo que la celebración de compromiso seguía en pie para el sábado, que había habido un pequeñísimo malentendido, pero que la familia siempre resolvía las cosas. Había agregado a Lulú y a Maru al grupo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre para quién se estaba montando ese espectáculo. No mencionó que yo le había dicho que no iría. No mencionó el correo. No mencionó nada. Estaba apostando a que yo aparecería porque 80 personas iban a estar ahí esperándome, y que el costo social de no aparecer sería demasiado alto para que yo lo aguantara. Era una trampa bien construida. Si no iba, les diría a los 80 invitados que su hija ingrata había arruinado su propia fiesta. Si iba y me quedaba callada, lo interpretaría como rendición. Alejandro leyó el mensaje sobre mi hombro y dijo bajito: «Está usando a la multitud». Tenía razón. Llamé a Jimena. Ella había visto el mensaje. Con una voz que no reconocí bien, más baja de lo normal, me dijo que mamá le había dicho que todo estaba resuelto. Dejé que el silencio durara lo suficiente para que ella escuchara el peso de lo que había repetido sin cuestionar. Después dije: «Nada está resuelto. Ya le dije que no iríamos». Jimena se quedó callada un largo rato. Después me preguntó qué iba a hacer. Miré a Alejandro. Estaba apoyado en la barra con los brazos cruzados, no decidiendo por mí, esperando. «Vamos a presentarnos», dije. «No para fingir que todo está bien. Si ella se comporta, todo estará bien. Si no se comporta, ya no voy a fingir». El sábado por la mañana me puse un vestido azul marino sencillo, sin aretes, sin collar, solo el anillo. Quería que la gente viera la piedra sin distracciones. El estacionamiento del club en Pachuca estaba casi lleno cuando llegamos. Pude contar más de 60 autos. Por el vidrio de la entrada veía mesas con flores blancas, copas alineadas, una lona colgada al fondo que decía «Felicidades, Laura y Alejandro». Y abajo, en letras un poco más pequeñas, la frase de la que Silvia no iba a prescindir: «Organizado por Silvia y Roberto Méndez». Su nombre primero, claro. Ella nos interceptó en la entrada como una diplomática recibiendo una visita de Estado. Me abrazó con ese abrazo diseñado para la audiencia, duración calculada, intensidad calibrada. Sobre su hombro vi a Lulú y a Maru observándonos desde la mesa más cercana con las copas ya a la mitad. Silvia me susurró al oído antes de soltarme: «Te ves linda». Y después, aún más bajo: «Sonríe, no vayas a arruinar esto».
Durante los siguientes 20 minutos, orbitó el salón presentando a Alejandro de la misma forma a todo el mundo. Este es Alejandro, el novio de Laura. Hace muebles. ¿No es creativo? 4 veces en 20 minutos. Creativo, siempre con la misma entonación. El tipo de cumplido que suena a premio de consolación. Cuando la gente pedía ver el anillo, Silvia se adelantaba. Decía que era turmalina, muy diferente, que no todo el mundo se va por lo tradicional, lo cual es perfectamente válido. Perfectamente válido. 2 palabras que nunca significaron lo que dicen. La mano de Alejandro encontró la mía debajo de la mesa. Su pulgar presionó mi palma con ligereza. Podía sentir el calor de las marcas antiguas en sus dedos, esas que vienen de años de trabajo con madera, pequeñas líneas plateadas que mapean una vida construida a mano. A las 7:15, Silvia golpeó el micrófono 2 veces. El salón se quedó en silencio. Estaba detrás del podio con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta. Cabello impecable, labial impecable. La postura de quien sostiene algo como si siempre le hubiera pertenecido. Agradeció la presencia de todos. Dijo que cuando supo del compromiso de su pequeña, se quedó. Hizo una pausa. Inclinó la cabeza levemente. Sorprendida. Dijo la palabra de la forma en que un médico dice complicación. Técnicamente neutra, emocionalmente devastadora. Después dijo que el amor viene en todas las formas y tamaños, que crió a sus hijas para apuntar alto, que Jimena se había casado con alguien que le dio la luna. Señaló hacia el lado de Jimena y Ricardo, que se quedó inmóvil, que Laura había encontrado a alguien que le daba muebles de madera, y que eso tenía su propio encanto. Levantó su copa. Por Laura y Alejandro, que construyan algo sólido. El silencio que siguió no fue del tipo bueno. Fue el silencio de 80 personas dándose cuenta de que estaban presenciando algo que comentarían en el auto de regreso a casa. Miré a Alejandro. Él me miró a mí. Me dio un único y pequeño asentimiento. No de permiso, sino de reconocimiento. Como quien dice, ya sabes qué hacer. Empujé la silla y me levanté. No tomé el micrófono. No me hizo falta. El salón estaba lo suficientemente quieto para que mi voz llegara a todas partes. Dije, gracias, mamá, por el brindis. Me gustaría añadir algo. Silvia no pudo objetar. No frente a 80 personas. Se apartó del podio con un gesto generoso que no llegó a sus ojos. Levanté mi mano izquierda. La turmalina atrapó la luz del candelabro. No como lo hace un diamante, con arcoíris dispersos, sino con un brillo único, profundo, como el verde de la sierra en una tarde cerrada. Dije que esa piedra había pertenecido a Dora Juárez, que la usó por 43 años, que su marido, don Margarito, carpintero como Alejandro, no tenía dinero para brillantes. Pero entró a una joyería con el sobre de su sueldo y pidió la turmalina más pequeña que tuvieran, porque era el color del monte el día que vio a su mujer por primera vez. Un murmullo recorrió el salón. La gente se inclinó levemente hacia adelante. Dije que sabía que mi anillo no era de 2 quilates. No tuve que mirar a Jimena, pero que cargaba 43 años de un matrimonio que duró, y que no lo cambiaría por nada en ese salón. El silencio de después fue diferente al anterior. Tenía peso, del bueno. Desde el fondo del salón, una señora de cabello blanco se levantó. Debía tener unos 75 años, porte recto, expresión serena. Levantó su copa y dijo, por Laura y Alejandro, y por Dora. 40 copas se alzaron, después 50, después el salón entero. La copa de Silvia fue la última en subir. Su mano estaba temblando. La fiesta terminó rápido, como terminan los eventos donde algo real ha sucedido. La gente se despidió en grupos, con apretones de mano más largos de lo normal, con ese tono de quien fue testigo de algo que no olvidará fácil. Mujeres que apenas conocía me tomaron del brazo y dijeron, «Tienes a un buen hombre, fue hermoso lo que dijiste». Maru, que había estado en la cena donde todo empezó, se paró frente a mí antes de salir. Tomó mis 2 manos. Dijo que la abuela de Alejandro parecía haber sido una persona muy especial. Lo dijo mirándome a mí, no a Silvia, que estaba a menos de 2 metros. La pequeña geografía de ese momento lo dijo todo. En el pasillo cerca del guardarropa, Silvia me alcanzó cuando la sala ya estaba casi vacía. La máscara se había caído. Sin sonrisa de anfitriona,
sin voz brillante. Solo su rostro sin filtro, tenso, furioso, humillado. Me preguntó si estaba satisfecha. Dijo que la había avergonzado frente a 80 personas. Dije que no había dicho una sola palabra sobre ella. Había hablado sobre el anillo. Dijo que todo el mundo sabía a quién iba dirigido. Dije, entonces tal vez lo que tú dijiste fue peor que lo que dije yo. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La vi pasar por 3 respuestas antes de llegar a la que siempre llega cuando no tiene más defensa. Tu padre se va a enterar de esto. Dije que mi padre ya había leído el correo, que lo sabía desde el martes. Algo se derrumbó detrás de sus ojos. No sabía que mi padre lo había leído, o si lo sabía, había asumido que él se pondría de su lado como siempre lo había hecho. Antes de que respondiera, mi padre apareció en el marco de la puerta. Miró a Silvia como un hombre mira un camino que ha recorrido 1000 veces y que de repente está viendo de verdad. Dijo su nombre. Dijo que necesitaban hablar cuando llegaran a casa. Sin gritos, sin énfasis, solo una frase de un hombre que, por primera vez en 30 años, no estaba diciendo que todo iba a estar bien. Silvia lo miró por un segundo. Después tomó su abrigo y se fue al auto sin decir nada más. Esa noche, Alejandro estaba en el baño cuando el celular se iluminó con el nombre de Jimena. Casi dejó que suene. Cada llamada de la última semana había sido una variación de la misma petición. Suaviza, cede, finge que no pasó. Pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba distinta, más pequeña, sin esa compostura que usa como armadura en los conflictos familiares. Dijo que Ricardo había leído el correo, que no había dicho una palabra desde que salieron de la fiesta, que eso nunca pasaba. Ricardo siempre tenía algo que decir. Después, tras una pausa que no presioné, me preguntó si recordaba la Navidad de hace 2 años. El regalo de Ricardo para Silvia. Un juego de cuchillos alemanes, con mango de madera, profesionales. Silvia había abierto la caja, levantado uno, se había quedado en silencio por 5 segundos. Después miró a mi padre y dijo que él le había regalado un viaje a Cancún. Ricardo, el abogado socio del bufete, se había puesto rojo con ese rojo de quien se está tragando algo que va a durar años. Jimena dijo que Silvia la llamó a la cocina después y le dijo que si Ricardo fuera un buen proveedor, le habría dado un regalo que ella pudiera presumir con sus amigas. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. Jimena dijo, yo creí que era la favorita. Creí que estaba segura. Pero no era la favorita. Solo era la que obedecía. Y no es lo mismo. Estaba llorando. Jimena, la compuesta, la pulida, la que nunca se quebraba. Llorando bajito en el teléfono a las 10 de la noche después de una fiesta de compromiso que había explotado a la mitad. Cerré los ojos. 29 años sintiéndome invisible mientras ella estaba en el centro. Y ahora ella me decía que estar en el centro de la atención de Silvia no era el premio que yo me había imaginado. La jaula de oro sigue siendo una jaula. Antes de colgar, Jimena dijo que Ricardo quería conocer a Alejandro. Quería tomarse una cerveza con el único hombre de la familia que había tenido el valor de decir en voz alta lo que todos habían tragado por años. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá un largo rato, con el departamento en silencio a mi alrededor, escuchando a Alejandro en la regadera. Pensé en todas las veces que me fui de una cena familiar con el nudo en la espalda, y me dije que así era esto, que la familia es complicada, que la próxima vez sería diferente. Pensé en los 31 años de apuestas en la misma mesa con las mismas reglas esperando un resultado distinto. El resultado nunca cambió, porque yo era la única que creía que podía cambiar. A la semana siguiente, las consecuencias para Silvia llegaron a donde más le dolía, su mundo social. Me enteré por Jimena, que escuchó de Ricardo, que escuchó de un colega. Maru había llamado a Silvia aparte después de un desayuno de jueves, y le había dicho, con gentileza pero con claridad, que tal vez sería bueno que diera un paso atrás en el comité de eventos del club este semestre. En el vocabulario del club, eso no es una sugerencia, es un veredicto. Lulú, su amiga de 15 años, empezó a tardar más en responder los mensajes. Silvia la invitó a comer 2 veces. Lulú estaba ocupada en ambas, el tipo de ocupado que significa, aún no estoy lista para sentarme frente a ti. Nadie llamó monstruo a Silvia. Nadie publicó nada, nadie susurró su nombre en mesas de restaurantes. El sistema social del club no funciona así. Funciona por ausencias.
La silla vacía en la reunión de planeación. La invitación que no llegó. La llamada que no fue devuelta el mismo día. Muerte por 1000 omisiones silenciosas. Mi padre durmió en el cuarto de visitas por 3 noches. Después volvió a la habitación, pero con una condición. Silvia iba a empezar terapia individual. No de pareja, individual. Con una profesional que no fuera él y no fueran sus hijas. Silvia aceptó. No sé si fue genuino o estratégico. Tiene una vida entera aceptando cosas para retomar el control después. Pero dijo que sí sin hacer una escena, sin llamar a nadie para quejarse, sin subir las escaleras y azotar la puerta. Eso, viniendo de ella, significaba algo. Ricardo y Alejandro fueron a un bar un sábado por la tarde. Me enteré de lo que pasó después, cuando Alejandro llegó a casa sentado en la caja de su camioneta, con una cerveza en la mano y una sonrisa que no le había visto antes, el tipo de sonrisa de quien encontró un compañero de equipo que no sabía que estaba buscando. Ricardo había empezado diciendo: «Quiero agradecerte por haberlo dicho en voz alta. Yo quise hacer eso durante 5 años». Se quedaron horas hablando sobre el cúmulo de pequeños cortes que nunca cierran bien, porque el otro siempre pide que lo dejes pasar. Alejandro dijo que dejar pasar no es debilidad, es lealtad. Ricardo dijo que la lealtad no debería significar tragarse el desprecio de la suegra fingiendo que es plática de sobremesa. No brindaron por la victoria. Brindaron por algo más silencioso, la decisión de dejar de confundir el silencio con la paz. Un mes después de la fiesta, pasé por casa de mis padres sin avisar. Mi padre estaba en la ferretería. La puerta del frente estaba abierta. Silvia nunca echa llave durante el día, un hábito de provincia que se niega a soltar. La encontré en la cocina, de espaldas a mí, moviendo una olla con una cuchara de madera. Radio apagado. Televisión apagada. Solo el sonido lento del mole girando. No se giró cuando me escuchó entrar. Solo dijo que había para 2, si quería. Me senté en la barra. Puso un plato frente a mí sin ceremonias. Mole con pollo. El mismo que hacía todos los viernes cuando Jimena y yo éramos niñas. El que yo pedía en cada cumpleaños. El que había desaparecido de su menú hace años sin que yo me diera cuenta exactamente de cuándo. Comimos en silencio un rato. Dije: «No sé cómo van a ser las cosas de aquí en adelante, pero no voy a desaparecer». Soltó el tenedor. Me miró. «Deberías», dijo ella. «Te merecerías hacerlo». Dije: «Te mereces que se te llame la atención. No te mereces que se te abandone. Son cosas distintas». Su barbilla tembló. Solo una vez, solo por un segundo. Silvia Méndez no llora en la cocina, pero estuvo cerca. Me contó que estaba viendo a la terapeuta que mi padre encontró. Que la mujer era directa, que le pidió a Silvia que hiciera una lista de las cosas de las que se sentía orgullosa que no tuvieran que ver con los logros de otra persona. Se quedó mirando el papel por 20 minutos y no pudo escribir una sola línea. No dije nada. Algunas verdades necesitan espacio, no comentarios. Terminamos la comida. Ella lavó los platos. Yo los sequé. 2 mujeres lado a lado haciendo algo ordinario con algo roto entre ellas, que tal vez algún día, con tiempo, empezaría a pegar. Alejandro y yo elegimos el lugar de la boda una tarde de semana. Estábamos en el patio del taller, el mismo donde me había pedido matrimonio, cuando miró alrededor y dijo: «¿Y si fuera aquí?». Miré el espacio. Suelo de grava, un pirul viejo en la esquina, las puertas anchas del taller abiertas con la luz de la tarde entrando y atrapando el polvo de acerrín en el aire. Sin salones, sin candelabros, sin planos de mesas con jerarquías. «¿Cuántas personas?», pregunté. 40. Menos de la mitad de la fiesta de compromiso. Sonreí. Era exactamente lo suficiente. Alejandro construyó las mesas. Roble blanco, tablones largos, sin mesa principal, sin cabecera, todos sentados juntos, sin nadie en el centro por obligación. Yo arreglé flores silvestres en frascos de conservas. Pusimos las mismas linternas de vidrio de la noche de la propuesta entre las ramas del pirul y el alero del taller. Jimena llamó a la semana siguiente. «¿Puedo ser tu madrina?». «Siempre lo ibas a hacer», le dije. Mi padre mandó un mensaje. «¿Todavía me dejas acompañarte al altar?». «De ninguna otra forma, papá». Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. No fue una llamada, no fue un discurso. 3 líneas, por WhatsApp. «¿Necesitas ayuda con algo para la boda?». 7 palabras. Sin sugerencias implícitas, sin opiniones no pedidas, sin un
Pero tal vez deberían considerar el club. Solo una oferta en forma de pregunta, sin condición alguna. De cualquier otra persona sería algo ordinario. Viniendo de Silvia, era una revolución. Respondí, «Puedes traer tu mole». Los 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Ok, una palabra. Sin enmiendas, sin peros. Guardé ese mensaje. Lo voy a guardar siempre. Quiero ser honesta contigo por un minuto. No la honestidad arreglada de quien envuelve todo en una lección y la entrega con un moño. La de verdad. No cuento esta historia para enseñarte cómo lidiar con una madre difícil. Cada familia es distinta. Cada punto de quiebre es diferente. Pero hay algo que sé con certeza, porque viví dentro de ello por 31 años, y solo ahora lo estoy viendo desde fuera. El silencio no es paz. El silencio es permiso. Cada vez que me reí de un comentario de Silvia para desviar la atención, cada vez que le dije a Alejandro que así era ella, cada vez que hice como que no había escuchado, no estaba preservando la armonía, estaba preservando su comodidad, y el precio de su comodidad era mi dignidad. Alejandro no me salvó. Quiero que eso quede claro. No llegó con escudo y espada. Me hizo una pregunta. Si una paciente llegara contigo y te contara que su madre hizo eso, ¿qué le dirías? Y yo supe la respuesta. Siempre la supe. Solo necesité escuchar la pregunta en voz alta para dejar de fingir que no la sabía. Fui yo quien se salvó. Él solo sostuvo el espejo firme. Hoy, 3 meses después de la fiesta, las cosas están así. Silvia ha ido a 6 sesiones con la terapeuta. No se volvió una persona diferente. Quien te diga que la terapia cambia a alguien en 3 meses te está vendiendo algo. Pero 2 veces el mes pasado, empezó una frase comparando la casa de Jimena o el auto de Ricardo, y se detuvo. Boca abierta, palabra a la mitad, pausa, redirección. Es pequeño, es visible, es suficiente. Mi padre cuenta historias ahora. En las cenas que volvimos a tener en nuestro departamento, alrededor de la mesa que Alejandro construyó, habla de obras antiguas, de puentes que ayudó a proyectar, de errores graciosos que cometió. Se ríe de sus propias historias. Silvia escucha. A veces hace una pregunta para seguir la plática. Jimena me llama casi todos los días, no para administrar crisis, solo para platicar. La semana pasada me llamó mejor amiga, por primera vez. No puse cara de sorpresa, pero lo repasé mentalmente unas 3 veces antes de dormir. Ricardo le dijo a Silvia directamente, en una de las últimas visitas, que el comentario sobre los cuchillos de Navidad lo había lastimado. Silvia dijo, «Perdóname, estaba equivocada». 4 palabras, sin calificativos, sin peros. Ricardo dijo que fue la primera vez en 5 años que sintió que ella lo veía. La boda es en octubre, 40 invitados, el patio de un taller, linternas de vidrio, flores silvestres en frascos de conservas, mesas de roble sin jerarquías, y el mole de Silvia. Cada día antes de mi turno en la clínica, miro la turmalina en mi dedo. Atrapa la luz de forma distinta dependiendo del ángulo. A veces verde oscuro casi opaco, a veces lo suficientemente brillante para llamar la atención de quien pasa cerca. La semana pasada, Silvia estaba de visita cuando el sol de la tarde entró por la ventana y dio en la piedra. Ella miró. No comparó. No midió. Solo dijo bajito. «Ese color te va muy bien». No era una disculpa. No era una declaración. Era solo algo verdadero dicho sin cálculo. Y de Silvia. La verdad sin cálculo es territorio completamente nuevo. Si estás aquí, hasta el final, tal vez sea porque alguien en tu vida también mide todo. El auto que manejas, el sueldo que tienes, el anillo que usas. Tal vez has pasado años intentando alcanzar un número que se sigue moviendo. Sé lo que es eso. Viví dentro de eso por más de 3 décadas. Salí de cenas familiares con las manos blancas apretando el volante diciéndome que la próxima vez sería diferente. No lo fue. Nunca lo es. Mientras seas el único que cambia de comportamiento en una dinámica que la otra persona nunca cuestiona. Lo que cambió no fue mi madre. No fue el correo. No fue el brindis. No fue la fiesta. Lo que cambió fui yo. Dejé de aceptar un pedazo de paz comprado con mi dignidad. Dejé de tratar el silencio como si fuera armonía. Y dejé de esperar que otra persona dijera lo que yo ya sabía que era verdad. La paz que cuesta quien tú eres no es paz. Es un pago a plazos para la comodidad de otra persona. Si estás en ese lugar ahora,
contando fotos en las paredes, midiendo la distancia entre quién eres y quién tu familia dice que deberías ser. Quiero que escuches esto. No le debes silencio a nadie. Y tú vales mucho más que cualquier piedra. Me llamo Laura Méndez. Soy enfermera de urgencias. Me voy a casar en octubre en el patio de una carpintería, bajo linternas de vidrio, con mi hermana a mi lado y mi padre llevándome hasta allá. Y en mi dedo, una turmalina color del monte el día en que dos viejos se vieron por primera vez. 43 años de amor. 0 quilates. Lo vale todo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.